revelado. El increíble acto que transformó a un rico y trajo luz a una anciana bajo la lluvia. Don Carlos, un arquitecto aclamado, se encontraba atrapado en su mansión, donde el lujo palpitaba a su alrededor, pero la soledad lo envolvía como una neblina densa. La lluvia caía con fuerza golpeando el tejado como si el cielo mismo llorara su dura realidad. Desde su balcón, miraba el barrio que había ayudado a construir, pero cuyas vidas habían sido relegadas al olvido. La vista le resultaba un eco de su propia existencia, imponente por fuera, vacío por dentro. Aquellas manos que antes construían puentes y edificaciones, ahora reposaban inactivas, atadas a una silla de ruedas. Justo cuando su mente comenzaba a perderse en pensamientos sobre el destino de su carrera, notó a doña Rosa. La anciana, bajo su paraguas roto, temblaba de frío y de abandono. Al igual que él, había sido olvidada, y el corazón de don Carlos latió con una mezcla de angustia y remordimiento. En su búsqueda por la grandeza, había cerrado los ojos a las vidas que sufrían a su alrededor, y ese día comprendió que su éxito había sido a costa de su humanidad. ¿Qué significaba ser un hombre exitoso si su entorno se hundía en la tristeza? Movido por algo que no podía explicar, el arquitecto sintió un apretón en el pecho. Aquel impulso lo llevó a un dilema moral. Debería romper la burbuja de su egoísmo y hacer algo por ella, arriesgándose a perder esa vida de lujos a la que se había aferrado. La voz de su esposa resonaba en su mente, cuestionando cada decisión que parecía desafiar su estilo de vida. ¿Por qué arriesgar lo que tenemos por personas que no son de nuestra clase?, repetía. Su determinación comenzaba a tambalearse ante el miedo a perderlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lluvia seguía cayendo, cada gota más intensa que la anterior, y al mirar nuevamente a doña Rosa, la necesidad de actuar se hizo abrumadora. Sentía que, si no hacía nada, se perdería a sí mismo en su propia mansión, un crisol de riqueza que ya no significaba nada. Pero al mismo tiempo, los ecos del pasado lo atormentaban. ¿Qué pensaría su esposa si tomaba esta decisión? ¿Y si sus amigos, parados sobre una montaña de superficialidad, lo condenaban? La angustia se apoderaba de él. La presión era tan intensa que comenzaba a sentirse ahogado. Esos pensamientos conflictivos pesaban más que cualquier edificación jamás diseñada. ¿Podía realmente moverse más allá de su zona de confort? Las preguntas retumbaban en su mente como los truenos que acompañaban el aguacero, desafiándole a confrontar su verdadero yo. Mientras la tormenta arremetía con furia, don Carlos enfrentaba su propia tormenta interna. Una batalla que podría definir no solo su futuro, sino el de un barrio que había ignorado por demasiado tiempo. En el clímax de su angustia, una revelación lo golpeó como un rayo. Debía tomar una decisión, y pronto. ¿Estaría listo para arriesgar su pasado por un futuro que apenas empezaba a vislumbrar? La lluvia continuaba su tortuosa melodía, marcando el compás de los pensamientos de don Carlos. En ese instante, un pequeño giro en su percepción lo sacudió de su parálisis. No podía seguir siendo un espectador en su propia vida, aquel que observa desde la distancia sin involucrarse. La realidad le gritaba que tenía varias decisiones críticas que tomar, y ninguna podía ser aplazada. La idea de ayudar a doña Rosa comenzó a florecer en su mente, aunque la imagen de su elegante hogar le pesaba. Con cada momento que pasaba, la misión se volvía más clara. Él podía convertirse en un puente, no solo de acero y concreto, sino de humanidad y compasión. ¿Era factible un cambio? ¿Tenía el valor para enfrentar los juicios que vendrían por parte de su círculo más cercano?
Mientras se sumía en este torbellino de pensamientos, recordó su pasión innata por la arquitectura. Esa misma pasión cuyo brillo había oscurecido por años en un rincón de su mente, cautiva de convenciones y expectativas ajenas. Había construido estándares de calidad en sus obras, pero ahora se cuestionaba: ¿qué tan sólido sería su legado si no servía a quienes realmente lo necesitaban? La idea de diseñar un hogar comunitario para los más necesitados en su barrio empezó a tomar forma. La lluvia se transformó en un simbolismo. El agua del cielo parecía ejercer una presión renovadora sobre su conciencia. Con un gesto decidido, se levantó de su asiento. Si bien su silla de ruedas era un recordatorio constante de su situación, se decidió a utilizarla como un símbolo de su renacimiento. No sería don Carlos, el arquitecto de renombre encerrado en su mansión. Sería don Carlos, un arquitecto del cambio, dispuesto a desafiar su propio destino y el de quienes lo rodeaban. Cada empujón de su silla representaba una ruptura con el pasado, una declaración de intenciones. Por primera vez en mucho tiempo, cada centímetro que avanzaba lo acercaba a una visión que le permitía respiración. La idea de crear un espacio donde doña Rosa y otros como ella pudieran sentirse vistos y atendidos se convirtió en una obsesión. Necesitaba trazar un plan, desde la estructura misma hasta los recursos que necesitaría. A su lado, la lluvia dejó de ser un símbolo de soledad y se transformó en la melodía que acompañaba su nuevo propósito. Se aventuró a salir de su mansión, empujando la puerta principal con determinación. Al cruzar el umbral por primera vez desde hacía mucho, los guiños de su antigua vida comenzaron a desvanecerse. En el camino hacia el barrio, su corazón latía con fuerza. El viento crujía a su alrededor, como si lo instara a seguir adelante. El destino lo llevó a doña Rosa, quien ahora se encontraba sola. Su mirada reflejó sorpresa al reconocer a don Carlos. Sin embargo, él no llegó a formular palabras de disculpa o compasión. En su lugar, su voz resonó con una firmeza renovada. Doña Rosa, quiero construir un hogar para usted y otros en nuestra comunidad, un lugar donde puedan sentirse seguros y valorados. Las palabras fluyeron con pasión. El antiguo arquitecto finalmente le daba vida a una nueva creación. La anciana lo miró con extrañeza, pero sus ojos pronto se llenaron de esperanza. ¿De verdad, don Carlos? ¿Está dispuesto a hacer eso? La pregunta era más una invitación a entrar en un mundo donde la posibilidad se unía nuevamente a su vida. En su interior, don Carlos sintió una chispa de energía como no había sentido en años, como si ese gesto de entrega pudiera transformar todo a su alrededor. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco de advertencia resonaba, recordándole que no todo sería sencillo. Su esposa, sus amigos, su propio ego estaban en juego. Las decisiones que había tomado lo acercaban a una verdad ineludible. El camino hacia la redención sería duro, lleno de sacrificios personales. La puerta a su nueva vida se abría, pero también la posibilidad de perder lo que había construido. En su interior, una incertidumbre oscura empezaba a asomarse. La batalla apenas comenzaba. ¿Tendría lo necesario para atravesar la tormenta que se aproximaba? La lluvia seguía cayendo. Cada gota una nueva pregunta no respondida. Un camino aún sin trazados ni certezas. Don Carlos sabía que debía mantener el rumbo, enfrentarse a lo inevitable. En su mente retumbaba una frase que nunca habría imaginado decir. Voy a construir un futuro, pero a costa de lo que ya he conocido. Podría realmente hacer frente a los desafíos que se avecinaban y transformar no solo su vida, sino la de su comunidad. Así comenzaría su propia redefinición, un nuevo viaje que alterarían las reglas de su antiguo mundo. Pero, ¿cuál sería el coste real de su viaje hacia la humanidad? Don Carlos, con la determinación en su mirada, comenzó a sentir el peso de su decisión. La imagen de su esposa, Clara, reflejaba un contraste agudo con la claridad de propósito que lo embargaba en ese momento. El temor a su reacción lo siguió como una sombra, pero la urgencia de su misión era más fuerte. Nunca había sido un hombre de carácter radical,
Siempre había aprendido a vivir con calma, a evaluar los riesgos. Sin embargo, esa estrategia solía llevarlo a caminos donde las oportunidades se desvanecían antes siquiera de ser consideradas. Construiré un hogar, se repetía, como un mantra. A medida que avanzaba, sentía que cada palabra resonaba más profundamente en su interior. A pesar de los titubeos iniciales, un ardor creciente de responsabilidad comenzó a florecer. Ser arquitecto no se limitaba a diseñar estructuras, era crear espacios donde las vidas pudieran tejerse juntas. Mientras atravesaba el vecindario, los ecos de risas infantiles y el murmullo de la vida cotidiana contrastaban con los ecos de su propia soledad. Observó las casas deterioradas, las paredes descascaradas y la falta de espacios de encuentro. La visión de su hogar comunitario se tornaba urgente. En un instante, su mente giró rápidamente hacia el diseño. ¿Cómo sería el lugar, los materiales que necesitaría, las ideas que podría integrar para hacerlo acogedor? Visualizó cada rincón. Se detuvo a hablar con algunos vecinos que estaban sentados en las calles. A medida que escuchaba sus historias, la humanidad volvió a sorprenderlo. Sus ojos, antes llenos de desconexión, se iluminaron al ver que su proyecto podría cambiar vidas. Sin embargo, el contraste era desgarrador. Cada historia traía consigo una carga de dolor y pérdida. La sensación de impotencia se hizo palpable, y un nudo comenzó a formarse en su estómago al darse cuenta de que debía enfrentar algo más que los planos de su nueva estructura. Debía lidiar con la realidad de sus propias limitaciones. La reacción de su esposa se convertía en un enigma que no podía resolver, y el temor a ser rechazado por su círculo se intensificaba. ¿Cómo justificaré esta decisión ante quienes me conocen como el arquitecto exitoso que nunca se dejó llevar por sus emociones?, reflexionaba. Sin embargo, el impulso de construir ese hogar resonaba más fuerte que sus dudas. ¿De qué servía el reconocimiento si no se hacía un uso significativo del talento que poseía? Mientras caminaba, su mente giraba en torno a las necesidades prácticas. ¿Cómo reunir los fondos necesarios? ¿Qué desafíos enfrentaría para movilizar recursos? Sabía que el camino no sería sencillo. Una mezcla de pasión y ansiedad se incubaba en su pecho. La responsabilidad no solo recaía sobre sus hombros, sino que en sus manos también residía el futuro de quienes lo rodeaban. Un detalle en particular capturó su atención. Un grupo de niños jugando en un terreno baldío. Sin un lugar donde refugiarse, su felicidad contrastaba con las condiciones de su entorno. Notó cuán lejos estaba de haber participado en sus vidas, y cómo ellos podrían seguramente ser los primeros beneficiarios de su obra. La imagen de ellos riendo en un nuevo hogar alimentó su resolución. Ya no era una simple idea, era una vida por transformar y un desafío que lo consumía. Al regresar a su hogar, el ambiente era palpable. Clara lo esperaba en la sala, con una expresión que parecía conocer los secretos de su corazón. La apariencia tranquila de su rostro contrasta con las inquietudes latentes en la mente de don Carlos. Un diálogo interno creció en su interior, una conversación que había eludido. ¿Había llegado el momento de poner en palabras su propósito? El momento de enfrentar estas verdades ha llegado, pensó. La lluvia ya no era un símbolo distante, sino un recordatorio viviente de su lucha interior. Este choque, la posibilidad de enfrentar a Clara, se tornaba tanto un incentivo como un obstáculo en su camino a la autenticidad. Se dio cuenta de que lo que estaba buscando no era solo construir, sino también reconectar con su propia esencia. Mientras se sentaba frente a ella, un torbellino de emociones llenaba su ser. ¿Podría abrirse a ella sobre su deseo de ayudar? Las preguntas volvían a llover. ¿Acogería su visión o se opondría a ella, llevándolo nuevamente al estancamiento? El silencio que llenaba la habitación parecía amplificar sus dudas. Cada segundo eran ecos que lo retaban a decidir. Cuento con un deseo ardiente de cambiar el mundo, pero ¿tendrá el mismo efecto sobre nosotros? Resuena en su mente.
Cada palabra que ahora debía pronunciar podría ser un paso hacia una nueva vida o un tropiezo hacia una peor realidad. La pregunta permanecía sin respuesta, la tensión colgaba en el aire y la lluvia exterior ensombrecía aún más la incertidumbre interna que amenazaba con paralizarlo una vez más. El silencio estuvo presente en la sala mientras don Carlos buscaba las palabras adecuadas, esas que pudieran describir el volcán de emociones que lo invadía. El aroma del café aún tibio que preparado se entrelazaba con el aire cargado de incertidumbre. Las imágenes de los niños aún danzaban en su mente, y la posibilidad de cambiar sus vidas creció como una llamarada en su interior. Clara, al notar su absorto silencio, se inclinó hacia adelante, percibiendo la tensión. «Carlos», dijo con voz suave pero firme, «me parece que hay algo importante que tienes que decirme». Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y amor, lo que solamente aumentaba el nudo en el estómago de Carlos. Se exhaló en un suspiro profundo antes de decidirse. «Quiero construir un hogar comunitario», pronunció finalmente, sintiendo que el peso de la confesión se deslizaba de sus labios. «Un lugar donde todos puedan sentir que pertenecen, donde los niños tengan un espacio seguro para crecer». Las palabras le brotaron con dificultad, como si cada sílaba fuera un ladrillo que levantaba muros entre ellos. Observó la expresión de su esposa transformarse, y en un instante, la frustración y la incredulidad danzaron en sus ojos. «¿Cómo es que esto ha pasado de ser una idea pasajera a un proyecto serio en tu mente?», indagó, dejando entrever su desazón. «¿Y qué pasa con nuestra vida? ¿Con nuestro hogar?». La pregunta le cortó el aliento a don Carlos. Había estado preparado para enfrentar la incomprensión del mundo exterior, pero el cuestionamiento más difícil provenía de la mujer que amaba. «He pasado años persiguiendo la idea de éxito, Clara. ¿Y qué he logrado? Un reconocimiento que no me llena, un hogar que no brilla. Quiero hacer algo verdaderamente significativo». Mientras ambos se enfrentaban, él sintió que el diálogo se transformaba. Clara no era un mero obstáculo. Su respuesta representaba una oportunidad para fortalecer la intersección entre sus sueños y la realidad compartida. ¿Podía apoyarlo en esta búsqueda? La mirada de Clara se defendía ante la tormenta de emociones. «¿Y cómo piensas hacerlo, Carlos? ¿De dónde saldrán los recursos? Te conozco mejor que nadie. A ti jamás te han preocupado las decisiones impulsivas. Esto no es solo un nuevo proyecto, es un cambio de vida radical». Su declaración reverberó en su mente, llevando a Carlos a una introspección angustiante. Nunca había imaginado que su deseo de construir un hogar también significaría demoler las barreras de su propio estilo de vida. Se sintió abrumado por la inquietud de tener que buscar financiamiento, formar alianzas y la perspectiva de fracasar, pero había una chispa que no podía ignorar, la necesidad de proveer algo más profundo que el éxito. «Si el reconocimiento no alimenta mi alma, ¿qué sentido tiene vivir así? Hay más que solo nosotros aquí», respondió. Sintió su voz hacerse más fuerte, más decidida. Clara frunció el ceño, procesando la carga emocional que Carlos había desvelado. «Lo entiendo, pero el cambio es aterrador. ¿Y si fallas? No podemos darnos el lujo de arriesgarlo todo por un sueño». Carlos se sintió dividido. La razón de Clara era palpable, un recordatorio de las dificultades y responsabilidades que pesaban sobre su vida. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de transformar no solo su propia vida, sino la de otros, parecía vibrar en el aire entre ellos. ¿Qué es la vida sin intentar algo que importa? Claro que hay riesgos, pero tengo habilidades y tengo un deseo de contribuir. Mientras el torrente de emociones seguía su curso, una certeza comenzó a afianzarse en su interior. Ya no era solo un arquitecto, era un agente de cambio, y quizás eso era suficiente argumento para tomar el riesgo. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. Clara podía estar allí para apoyarlo, o podía ser el símbolo del dolor de sus sacrificios. Con sus corazones abiertos, ambos sabían que este diálogo marcaría un punto de inflexión. «Lo intentaré, Clara, no importa cuán difícil sea», afirmó con firmeza.
aunque por dentro un eco de dudas persistía. La respuesta de Clara estaba en el hilo de sus pensamientos, una frágil pero intensa línea entre el amor y el miedo. Mientras el reloj marcaba los minutos, el sonido de la lluvia se intensificó, y Carlos sintió que el tiempo se convertía en un rival más en su camino hacia el descubrimiento personal. ¿Qué implica realmente este sacrificio para ti, para nosotros?, pensó al contemplar el nuevo desafío que se avecinaba. La próxima etapa iba más allá de un simple hogar. Era una travesía hacia su propia esencia. El momento de la verdad había llegado. La lluvia persistía, mientras Carlos se sumergía en sus pensamientos. Se sentía atrapado entre el deseo de realizar su sueño y el peso de las expectativas que lo rodeaban. Necesitaba un plan, algo concreto que pudiera llevar a cabo para asegurarse de que su visión se hiciera realidad, y al mismo tiempo, convencer a Clara de que era un camino válido. Se levantó del sofá y se dirigió a su escritorio, donde su lápiz comenzó a danzar sobre el papel, trazando un árbol de decisiones. Primero, debía investigar los recursos disponibles. Su carrera como arquitecto había estado llena de proyectos que jamás había tenido que financiar. Ahora enfrentaba el desafío monumental de captar el apoyo necesario. La idea de presentarse ante posibles benefactores lo llenó de un nerviosismo que nunca había experimentado en su vida profesional. La esencia de este nuevo camino no solo dependía de su talento arquitectónico, sino también de su capacidad para comunicar la pasión que ardía en su interior. La mente de Carlos comenzaba a divertirse con los posibles escenarios. Imaginó cómo se vería el hogar comunitario, los rostros de los niños, el eco de sus risas dentro de un espacio que se diseñaría pensando en su bienestar. Pero también imaginó las reuniones con inversionistas escépticos y los cuestionamientos de cada una de sus propuestas. Necesitaba reafirmar su propósito en el fondo de su ser para poder sostener la imagen que se formaba en su mente. Mientras esbozaba sus ideas, un pensamiento lo golpeó con fuerza. No podía hacerlo solo. Era fundamental abrirse a la oportunidad de colaborar con otros. Carlos había trabajado en equipo, pero siempre desde un lugar de autoridad. Esta vez, necesitaba no solo ser líder, sino también ser un colaborador. Comenzó a escribir una lista de personas que podrían ser aliados, viejos colegas, amigos que tenían intereses en causas sociales, hasta personas que había conocido en eventos de caridad. Llamó a algunos de ellos, realizando esas primeras conexiones que marcaban el comienzo de su nueva ruta. Al final del día, Carlos seguía sintiéndose dividido. Había dado pasos significativos, pero la sombra de la duda continuaba acechándolo. Con cada acción, la presión aumentaba. La conversación con Clara aún resonaba en sus oídos. ¿Y si fallas? ¿Qué pasa con nosotros? Era una pregunta que no podía eludir, pero que lo impulsaba a encontrar respuestas. Los días pasaron, y el laborioso proceso de organización comenzaba a estructurarse. Cada reunión traía consigo nuevos desafíos, pero también conexiones valiosas. Una de las personas que se unió a su causa fue Felicia, una docente retirada que había trabajado en comunidades vulnerables durante años. La pasión de Felicia era contagiosa, y su conocimiento acumulado resultó ser un tesoro invaluable. A medida que formulaban juntos propuestas, Carlos sentía que su propósito se iba afirmando. Su confianza crecía, fortaleciendo su resolución. Pero también enfrentó momentos difíciles. Los temores y las inseguridades no desaparecieron. Una noche, después de una agotadora reunión, Carlos revisó su teléfono y encontró un mensaje de Clara. ¿Cómo va todo? Cerró los ojos por un momento, sintiendo el dolor de su ausencia y la presión de no decepcionarla. En ese instante, se dio cuenta de que su nuevo sueño no solo impactaría a niños y adultos que necesitaban ayuda, sino también a su propia vida y a su matrimonio. Su amor por Clara debía integrarse en este camino. No podía verlo como un viaje solitario. Al levantarse de su silla, sintió una resignación y una determinación renovada. Se acercaría a Clara, compartiría no solo sus éxitos, sino también sus vulnerabilidades. Necesitaba que ella entendiera que,
En este viaje hacia la creación del hogar comunitario, no se trataba solo de su misión personal, sino de una construcción conjunta, una forma de profundizar su conexión. Finalmente, la oportunidad de compartir su progreso llegó. Durante una cena tranquila, con la luz de las velas parpadeando suavemente, decidió abrirse por completo. Mientras conversaban, el aire se tornó cargado de expectación. La siguiente pregunta inevitable apareció en la mente de Carlos. ¿Podría Clara ver su visión como parte de su propio camino hacia la felicidad? La noche prometía revelaciones, pero también incertidumbres, mientras él se preparaba para desatar la verdad que podría definir su futuro. La cena se desarrollaba en un ambiente casi mágico, pero la atmósfera liviana de la velada se había balanceado hacia algo más serio. Carlos sabía que, para abrirse de verdad ante Clara, necesitaba mostrar no solo su visión, sino también sus propias verdades desnudadas. La lucha interna que había enfrentado en los días anteriores pesaba en su pecho mientras tomaba el aliento adecuado para iniciar la conversación. Clara comenzó con un tono más decidido de lo que se sentía. Quiero hablarte sobre el proyecto que tengo en mente. No es solo una idea, es una parte de mí que no puedo ignorar. Sus palabras salieron entrecortadas, pero la firmeza en su voz resonaba con claridad. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos buscando aquel reflejo de sinceridad que necesitaba escuchar. Carlos continuó, narrando no solo su plan arquitectónico, sino también las emociones que le suscitaba cada paso concretado. Describió a Felicia, la anciana que había dejado huella en su camino, el impacto que una sola persona había tenido en la visión de su sueño. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, en el fondo, el proyecto no era realmente sobre edificios. Era sobre conexiones y sobre provocar cambios, no solo en la vida de otros, sino en la suya también. Mientras hablaba, el aire se volvió cargado de más que expectativas. Había una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo, una sombra de miedo se proyectaba en su mente. ¿Qué pensaría Clara de todo esto? Podría escucharlo, pero podría sentirlo como él lo había sentido. Carlos, interrumpió Clara, llevándose las manos a la boca. Esto es hermoso, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Qué pasará con nuestro futuro si te desenfocas de lo que ya tenemos? Sus palabras cortaron como un cuchillo los ecos de su entusiasmo, arrojando luz sobre un dilema que Carlos había tratado de evitar. El eco de su propia duda se repitió en ella. Quiero que formes parte de esto, respondió con un nudo en la garganta, pero no puedo garantizar que el camino sea sencillo. En ese instante se dio cuenta de que la transparencia era su único aliado. Una vez más, Carlos se hallaba en la tensión de ser nítido en su deseo, versus ser cauteloso por el futuro que había construido con Clara. La conversación giró, explorando temores y anhelos. Mientras exploraban su vida matrimonial, Carlos se dio cuenta de que embellecer los sueños no bastaba. Debía, ante todo, ser un compañero veraz. En su mente, incluso el hogar comunitario se transformó en un símbolo de lo que podía significar compartir la vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, cada confesión traía consigo la angustiante pregunta sobre si Clara podría realmente aceptar esa parte de él. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir, los pensamientos de Carlos giraban descontrolados. Se sentía en una inflexión crucial. Debía luchar por su realización personal, pero no a expensas de su relación. ¿Era posible fusionar ambas cosas? ¿O estaba destinado a la soledad en su empeño? Las palabras de Clara resonaron en su mente, y con cada repetición, sus inseguridades se intensificaron. Sabía que el camino hacia adelante necesitaba más que una simple conversación. Requeriría trabajos, decisiones y, sobre todo, una unión renovada con Clara que incorporara no solo sus sueños individuales, sino también el deseo de compartir una vida juntos. Mientras la mañana se asomaba entre las sombras de la noche anterior, Carlos tomó una decisión. Buscaría un espacio donde su visión y su amor por Clara pudieran coexistir. Y en medio de ese enfoque, él se preguntaba, ¿cómo sería el proceso de invitarla a unirse a su pasión, sin que ésta fuera una carga?
Estaba claro que debían definir su camino juntos, pero aún enfrentaba un nuevo dilema. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para equilibrar sus deseos e intereses? La respuesta no solo tendría un impacto en su proyecto, sino también en el núcleo de su relación misma. La incertidumbre crecía, y en su mente, la voraz pregunta se cernía. ¿Sería este el momento decisivo que llevaría su relación a otro nivel, o por el contrario, haría que sus caminos se separaran irrevocablemente? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carlos. Cada momento transcurrido era un paso más cercano a convertirse en la versión de sí mismo que siempre había deseado ser, pero también reflejaba una lucha continua por encontrar un equilibrio que le permitiera mantener intacta su relación con Clara. El peso de sus decisiones se cernía sobre él como una sombra, oscureciendo los destellos de entusiasmo que había experimentado tras su sincera conversación. Dedicando horas a bocetar el proyecto, se sumergió en su trabajo arquitectónico como una forma de escape. Al mismo tiempo, su mente divagaba hacia la forma en que la estructura del hogar comunitario podría no solo servir como un refugio para las personas necesitadas, sino también como símbolo de sus propias ambiciones interpersonales. Sin embargo, el progreso físico no era suficiente para callar la inquietud que palpitaba en su pecho. Durante una de esas noches de insomnio, mientras su lápiz se movía frenéticamente sobre la hoja, Carlos comenzó a cuestionarse si alguna vez había estado en el camino correcto. ¿Era su pasión realmente noble si amenazaba la relación más importante en su vida? El pensamiento lo abrumó, y una ola de autocrítica le hizo estrujar el papel entre sus manos. La lucha interna se transformó en una retórica. Si no era capaz de crear una vida en la que su amor y su trabajo coexistieran, entonces, ¿quién era realmente? Fue en ese momento que decidió que la mejor forma de abordar este dilema era mediante la acción. Carlos pensó en invitar a Clara a visitar el lugar donde se planificaba construir el hogar comunitario. Tal vez ella podría ver, no solo con sus ojos, sino también con su corazón, lo que realmente significaba para él este programa. En su mente, la idea se cristalizó. Al abrir la puerta de su mundo profesional, podría hacer que Clara entendiera su pasión de una forma que las palabras no podían. Al día siguiente, acercándose con cautela a Clara, planteó la idea de la visita. Sus ojos se iluminaron por un instante, fascinados por su entusiasmo, pero rápidamente se oscurecieron de nuevas preocupaciones. Carlos, realmente estoy ocupada con el trabajo y las cosas de casa. No sé si pueda acompañarte, dijo, la desgana evidente en su voz. Pero él no se rendiría con facilidad. Carlos sintió que este era un reto personal más, una prueba de su determinación. Clara, esto es importante para mí. Quiero que veas lo que estoy imaginando. Quizás, al ver el espacio, consigas entender lo que hay en juego, insistió, provocando en ella un leve suspiro resignado. Finalmente, luego de unos días de contemplaciones, Clara aceptó. El día de la visita llegó con un sol radiante, tan inesperado como el cambio que Carlos intentaba implementar en su vida. Al llegar al terreno, sintió que cada paso resonaba con un peso significativo. Al mostrarle el sitio, narró su visión, su propósito, y, por primera vez, Clara pudo visualizar el impacto real que su proyecto podría tener en la comunidad. Carlos podía notar cómo su resistencia empezaba a desvanecerse, dejándole más espacio para la conexión emocional. Sin embargo, mientras exploraban el lugar, un control interno casi biológico germinó en Carlos. Había un dilema latente que no podía eludir, el mismo al que había estado huyendo. ¿Era realmente su proyecto una oportunidad de crecimiento mutuo, o simplemente una forma de liberarse de sus propias inseguridades y presiones? Este nuevo conflicto se avisó como un eco en su mente, y al girarse hacia Clara, se encontró mirando su expresión cambiante. Algo dentro de él sabía que esta revelación sería un punto crucial, un momento que podría cambiarlo todo. La atracción magnética hacia su propio crecimiento personal parecía hacer juego con el deseo de un futuro junto a ella, pero,
¿Sería posible que esos caminos se unieran sin destruirse mutuamente? Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Carlos enfrentó una nueva pregunta que lo mantenía en suspenso. Al descubrir ese equilibrio que tanto anhelaba, ¿estaba preparado para enfrentar la verdad de lo que eso significaría para su vida juntos? La brisa fresca del atardecer acariciaba el rostro de Carlos mientras se adentraba en sus pensamientos. El ambiente se llenaba de una energía palpable, una mezcla de incertidumbre y esperanza que llenaba su ser. Había algo en la forma en que Clara lo miraba, una chispa de comprensión que lo inducía a explorar las profundidades de su propia alma. Al observar su rostro, se dio cuenta de que ella podía ser, no solo su compañera, sino también su aliada en este viaje hacia el descubrimiento personal. A medida que continuaban explorando el terreno, Carlos sintió que sus inseguridades comenzaban a fluir a la superficie. Este espacio no solo representaba su ambición profesional, sino también el reflejo de sus miedos más profundos. El temor de no ser lo suficiente, de fracasar en su intento de equilibrar sus aspiraciones con su vida personal. En un momento de vulnerabilidad, Carlos tomó una decisión que alteraría su perspectiva. Se giró hacia Clara. «Quiero ser honesto contigo», empezó, su voz resonando con la lógica de su propia confusión. «Este proyecto es todo para mí, pero también estoy asustado de que al perseguirlo pueda perderte». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una intensidad que Carlos no había anticipado. Observó cómo la expresión de Clara se tornaba compleja, entrelazando sorpresa y preocupación. «Carlos, no quiero que te sientas limitado por lo que sientes que debas hacer. Me importa tu pasión, pero también necesitas ser equilibrada con lo que somos como pareja», respondió, su voz firme aunque suave. Sus palabras calaron hondo en él, recordándole que su desarrollo no era una línea recta, sino un camino lleno de bifurcaciones. La conversación fue el inicio de un cambio en su dinámica. Carlos comenzó a explorar no solo el diseño del hogar que deseaba construir, sino también la manera en que podía integrar a Clara en su proceso, hacerla parte de su travesía apasionante. ¿Cómo podrían fusionar sus sueños en una visión compartida, en lugar de verlos como caminos separados? Así, impulsado por una combinación de amor y necesidad, planeó una reunión para discutir su proyecto con un grupo selecto de arquitectos y desarrolladores. Cuando llegó el día de la reunión, Carlos estaba más nervioso que nunca. Preparó su presentación con detalle, centrándose en los valores que constituyeron su proyecto, pero también en el impacto que tenía la colaboración y el apoyo mutuo que tanto abogaba en su relación con Clara. A pesar de los temores que le atormentaban, se sintió empoderado por la idea de que no estaba solo en esto. Clara caminó a su lado, lista para apoyarlo, y eso lo fortaleció. La reunión fue un torbellino de opiniones y críticas, y en algunas instancias, se sintió como si defendiera no solo su proyecto, sino también su identidad. En lugar de considerar las críticas como obstáculos, Carlos comenzó a verlas como oportunidades para mejorar, ampliar su visión y fortalecer su propuesta. Salió de la reunión sintiendo que había dado un paso importante, no solo profesionalmente, sino también en su viaje personal. Sin embargo, la preocupación que lo acechaba no se disipó del todo. ¿Sería capaz de mantener esa conexión emocional con Clara mientras luchaba por cumplir con sus propias expectativas? Mientras Carlos se adentraba en los datos y la planificación, un nuevo dilema comenzó a surgir en su mente. ¿Qué pasaría si la presión de sus sueños comenzara a chocar nuevamente con su vínculo afectivo? Cuando regresó a casa, sus pensamientos lo llevaron a una conclusión desgarradora. Su progreso estaría inevitablemente ligado a su capacidad para afrontar su propia vulnerabilidad, no solo en su trabajo, sino también en su relación. Mientras la noche caía, Carlos comprendió que el camino hacia su verdadero crecimiento, tanto profesional como personal, podría llevarlo a lugares oscuros e inciertos. Con la determinación ardiendo en su pecho, se recordó a sí mismo que el equilibrio en la vida no era solamente cuestión de destino, sino de elección.
Y así, mientras se acomodaba en su escritorio, una nueva pregunta lo invadió. ¿Estaba preparado para creer en sí mismo y en su capacidad de crear un futuro que uniera su pasión con el amor que sentía por Clara? La respuesta, aún nebulosa, pulsaba en su interior, ansiosa por ser revelada. Carlos despertó al día siguiente con una sensación de inquietud en el estómago. Había tomado decisiones la noche anterior que, más que un simple cambio en su planeación, sentía que eran un desafío personal. La inseguridad de su camino lo obligaba a cuestionar no solo su capacidad para llevar a cabo el proyecto, sino también su habilidad para ser un compañero presente en la vida de Clara. La realidad del equilibrio que necesitaba encontrar se cernía sobre él como una sombra persistente. Mientras preparaba su café, sus pensamientos eran un torbellino. Las palabras de Clara seguían resonando en su mente, recordándole la importancia de combinar pasión y compromiso. Sabía que tenía el talento y la creatividad para crear algo extraordinario, pero también era consciente de la delgada línea entre el éxito profesional y el compromiso emocional. Se preguntaba si su deseo de ser un arquitecto reconocido podría perjudicar la relación que tanto valoraba. Decidido a no dejar que sus temores lo paralizaran, Carlos empezó una lista de objetivos claros para su proyecto. En lugar de dispersarse en miedos, enfatizó como prioridad la integración de Clara en el proceso. ¿Qué ideas y sueños compartimos que puedan hacer de este proyecto un reflejo de ambos?, se preguntó mientras tomaba notas. La visualización de un espacio que no solo era su sueño, sino la manifestación del amor y la colaboración entre ellos, lo llenaba de energía. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de tensión. Carlos se dio cuenta de que varias críticas estaban transformándose en un lugar común, ya que muchos de sus colegas comenzaban a desafiar su visión, mencionando la falta de conexión con la comunidad. En lugar de abandonar su rumbo, decidió instaurar una sesión de feedback colaborativo con su equipo. El odio al conflicto solo iba a profundizar sus temores, así que construir un espacio donde todos pudieran expresarse libremente se volvió una prioridad. La reunión se tornó un campo de batalla de ideas. Carlos se sintió como si estuviera sosteniendo una cuerda tensa entre sus aspiraciones y las críticas. Sin embargo, en lugar de sentirse atacado, optó por recolectar las distintas perspectivas con una mente abierta. A medida que compartía su visión, se percató de las contribuciones que su equipo ofrecía. Un plano que antes parecía lograr la ambición personal, comenzaba a tomar tintes comunitarios. Era sin duda un buen momento de ruptura. Empoderado, Carlos decidió que sus objetivos profesionales no existían en un vacío. Al romper las barreras que él mismo había creado, entendió que el sentido de pertenencia y el reconocimiento de sus raíces contribuirían a un proyecto más sólido y resonante. Este giro en su perspectiva era también un acto de rendición ante su propia vulnerabilidad, aceptar que sus inseguridades eran parte de su humanidad y no una debilidad. Mientras una pizca de euforia crecía en su pecho, se preguntó si este nuevo enfoque podría también tener un efecto en su relación con Clara. ¿Sería capaz de llevar esta transformación personal a su vida juntos? ¿O estaría, una vez más, enfrentando el temor a perder el equilibrio entre sus sueños profesionales y su conexión emocional? Esa noche, Carlos contempló su futuro con una mezcla de emoción y incertidumbre. Decidido a dar un paso más, sabiendo que reconectar con su esencia era esencial, se preguntó qué lecciones más debía aprender para mantener esa luz viva entre su ambición y su amor. Estaba dispuesto a buscar el equilibrio, por lo que la próxima intersección en su viaje lo acercaría más a una elección que podría cambiar todo. ¿Se atrevería a abrirse completamente a Clara sobre sus temores y aspiraciones? La respuesta le esperaba a la vuelta de la esquina, desafiándolo a enfrentar lo desconocido. Don Carlos se encontraba ante un nuevo horizonte, donde las sombras de sus dudas comenzaron a disiparse. Después de semanas de lucha interna, por fin comprendió que su verdadero poder residía en la unión de sus pasiones y su deseo de contribuir a su comunidad. La convicción de construir un hogar comunitario resplandecía con más fuerza que nunca,
y con cada empujón de su silla de ruedas, sentía que se acercaba más a su propósito. La visión había evolucionado. No solo se trataba de diseñar un espacio físico, sino de tejer historias y vidas en un lugar donde el amor y la esperanza se entrelazaran. Carlos había decidido invitar a Clara a ser parte de este proceso. Quería que ella viera no solo el plano arquitectónico, sino el latido humano que impulsaba su proyecto. Sin embargo, esta vez, lo haría desde un lugar de vulnerabilidad y sinceridad, donde ambos pudieran compartir sus miedos y aspiraciones. Una tarde luminosa, Carlos llevó a Clara al terreno donde planeaba construir el hogar comunitario. A medida que caminaban por el paisaje desolado, él visualizaba cómo cada rincón podría transformarse en un refugio. Clara parecía escéptica al comienzo, pero se detuvo a escuchar mientras Carlos describía su visión. Cuando finalmente pronunció las palabras, «Este lugar no solo será un techo, será un hogar donde las familias puedan florecer». Los ojos de Clara se iluminaron. Por primera vez, pudo ver más allá de la estructura y percibir la intención y la pasión que lo guiaban. Mientras discutían el propósito del proyecto, Carlos encontró el valor para abrirse sobre sus temores. «Temo que, al perseguir este sueño, pueda dejar de ser el hombre que conoces», confesó. Las palabras fluyeron de él como un torrente. Su vulnerabilidad se transformó en un camino hacia la conexión. Clara, sorprendida por la honestidad de Carlos, respondió: «Carlos, tu pasión es parte de lo que amo de ti. No temas perderte. En lugar de eso, permitámonos encontrarnos en este viaje». Esa conversación fue el punto de inflexión. Carlos entendió que su vida personal y profesional podían coexistir de manera armoniosa. Impulsado por esta nueva sabiduría, comenzaron a trabajar juntos en el proyecto, convirtiendo cada decisión en una oportunidad para fortalecer su relación. Clara aportó ideas sobre la inclusión de espacios educativos y áreas de juego, recordando que el hogar debía ser también un lugar de aprendizaje y crecimiento para la comunidad. Con el tiempo, el hogar comunitario comenzó a tomar forma, no solo en planos, sino también en corazones. A medida que se acercaba el momento de la inauguración, la comunidad se unió a la causa. Carlos, ahora un líder comprometido, se sintió reconocido no solo como un arquitecto, sino como un ser humano que había encontrado su propósito en servir. Su antigua vida de lujo comenzó a desvanecerse. El verdadero éxito era construir conexiones significativas, un legado más duradero que cualquier edificación. El día de la inauguración, mientras la comunidad se reunía bajo el nuevo techo, Carlos se sintió invadido por una felicidad profunda. La risa de los niños resonando en el aire, los rostros sonrientes de familias que por fin tenían un espacio donde sentirse seguros, y la presencia estable de Clara a su lado representaban la culminación de su crecimiento. No era solo un triunfo profesional, sino una verdadera realización personal. Ese instante de gloria fue el reflejo de su transformación. Don Carlos no solo había alcanzado el objetivo de construir un hogar, había forjado una nueva identidad como hombre, esposo y ciudadano. Dejó de ser un arquitecto atrapado en una burbuja de lujo, para convertirse en un arquitecto de la esperanza, y en ese proceso, descubrió el significado real de la vida. Con el corazón pleno y la mente serena, Carlos se dirigió a la comunidad. «Hoy celebramos más que un edificio. Celebramos la fuerza de nuestra unión, nuestro compromiso de apoyarnos mutuamente», pronunció, y aplaudió junto a quienes habían creído en él desde el principio. La ovación resonó en sus oídos, no como un eco de éxito, sino como una melodía de amor y pertenencia. En su interior, Carlos sabía que este era un nuevo comienzo. Un nuevo viaje había comenzado, donde su vocación residía en ser parte activa de la reconstrucción de vidas, en lugar de ser un mero espectador. Esta transformación no solo había iluminado el camino de quienes lo rodeaban, sino que también había traído luz a su propia existencia. El futuro prometía ser brillante, y en su corazón, Carlos albergaba la certeza de que su historia de superación personal solo acababa de empezar. Era el momento de crecer juntos,
con la convicción de que la arquitectura del alma era tan importante como la del acero y concreto. Nunca había estado más seguro. Había encontrado su lugar en el mundo y estaba decidido a iluminar otros caminos mientras seguía el suyo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.